Bueno, pues seguimos avanzando y antes hacía un poco, muy por encima, referencia a Twitch, como que es en parte donde estamos retransmitiendo el Congreso, como una nueva plataforma de emisión de vídeo en directo que ha cogido a muchas personas al traspié cuando todavía se estaban adaptando a YouTube o incluso experimentando con vídeos en directo en Instagram. Y la verdad es que tenemos un lío ahora importante de herramientas de emisión en vídeo. Y sumado a que nos parecía bastante interesante mezclar innovación tecnológica con la enseñanza de humanidades, ¿no? Porque a veces parece que vemos muchas aplicaciones en otras asignaturas o más en STEM, pero en humanidades se están haciendo cosas muy chulas y para ello tenemos la siguiente ponencia en la que hablaremos de las redes sociales como medio de creación de recursos educativos audiovisuales y repasaremos un poco todo este mare magnum de aplicaciones que hay. Para esta charla contamos con Pedro Pérez, docente y creador de contenido en el canal de YouTube El Cubil de Peter. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas tardes. A lo mejor puede ser que estés en mute, que es la frase que más hemos repetido en 2020. ¿Puede ser que estés en mute? Ahora se te escucha correctamente. Sí. Error grave para una persona que está acostumbrada. No te preocupes, lo único yo te oigo un poco bajito, eso no sé si es cuestión de mis compañeros técnicos o a lo mejor tuyo, que te puedas subir el micro. No sé, a ver. Voy a comprobarlo. ¿Se me escucha, a ver, ahora? Ahora mira, parece que mejor, sí, yo creo que mejor. ¿Mejor? Vale. No obstante, voy a mirar la configuración. Correctísimo. Se me escucha mejor, ¿no? Nada. Está bien, perfecto. Nada, no te preocupes que al final, por mucho que estemos todos de hacer 200 millones de Zoom y de Teams este año, seguimos pasando por las mismas piedras, ¿no? Bueno, pues en el canal del Cubil de Peter podemos ver vídeos de resúmenes de la independencia hispanoamérica, romanticismo y nacionalismo, hasta vídeos mucho más divulgativos como nanotecnología en Roma, ¿no? Que incluso a mí ya me llama, es clickbait del bueno, como digo yo, no del malo en YouTube, es clickbait que está trabajado y realmente apetece verlos. Entonces me apetece mucho que nos des tu visión de cómo todo este tipo de herramientas se pueden aplicar a la divulgación y a la enseñanza. Así que todo tuyo, dejo media hora a tu disposición para que nos cuentes lo que consideres, ¿vale? Hablamos en un rato, Pedro, gracias. Perfecto. Bueno, voy a compartir pantalla. No sé si se está viendo ahora. ¿Estoy compartiendo pantalla? Vale, perfecto. Vale, pues como bien os ha introducido, pues bueno, en primer lugar, pues ya me ha hecho una presentación bastante adecuada, pero bueno, soy Pedro Pérez, profesor de secundaria y también divulgador en diferentes redes sociales. De hecho, poquito a poco he ido abarcando todo el catálogo de las redes sociales que nos podemos encontrar hoy en día, por así decirlo, en terminología que supongo que manejaréis, que es mainstream, ¿no? Todavía me queda por explorar algunas más. Últimamente, pues la última que he probado, en la que he probado ha sido TikTok, por raro que pueda parecer. Pues es una de las que, bueno, parece que está apostando también por la cultura, por la divulgación y por la educación, a pesar de la imagen un poco peyorativa que se pueda tener de ella, pero bueno, eso hablaremos un poquito después del tema. Y voy a centrar mi charla, como bien he puesto en el título, ¿no? En destacar las potencialidades y en, bueno, los recursos que podemos crear o podemos disponer gracias a las redes sociales, ¿no? Un entorno en el que, sobre todo, el material humano con el que trabajamos, en este caso yo soy profesor de secundaria, trabajo con adolescentes fundamentalmente, alumnos de la ESO y de bachillerato, en un entorno en el que ellos pues se mueven a diario y que muchos de nosotros, también personas adultas, también lo hacemos. Queramos un poco más, un poco menos, pero lo hacemos también. Antes de comenzar, sí que quería hacer un inciso con alguna serie de datos, aunque suene un poco a bombardeo ahora al principio. Sí que quería matizar este tipo de cosas porque me parecen relevantes a tener en cuenta antes de meternos en el meollo del asunto y sobre todo para poner en valor la importancia y el peso que cada vez tienen o cada vez más peso que tienen las redes sociales en nuestra vida. Y eso, evidentemente, abarcaría el espectro laboral, el espectro educativo y
puro espectro social o del ocio, ¿no? Como veis ahí, pues hoy en día he extraído estos datos de un estudio que ha hecho la Global Web Index. El usuario promedio a nivel mundial tiene de media 8 cuentas en diferentes plataformas de redes sociales. Muchas personas no tienen claro o quizás no saben discernir entre qué es una red social y qué no lo es. Por ejemplo, mismamente WhatsApp, aunque nosotros no lo tengamos como una red social, está considerada como una red social, ¿no? Y se contaría en este promedio, ¿no? De 8,3 cuentas. Creo que hoy en día la gran mayoría de nosotros tenemos algún tipo de aplicación de mensajería para comunicarnos con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, no sé, con cualquier otra persona, pues ya sea Telegram, Facebook Messenger, el propio WhatsApp. Bueno, ya en el mercado asiático está WeChat, Line, pero bueno, son aplicaciones que aquí en Europa no se utilizan mucho, pero sí es cierto que, como digo ahí, las redes sociales están muy presentes en nuestra vida porque ya tenemos perfiles en un montón de ellas. Importante, material humano, vuelvo a repetir, adolescentes. Si hablamos de chavales de entre 16 y 24 años, que es nuestro público objetivo, yo hablo siempre en clave de docente, de hecho el Congreso versa un poco sobre estas cosas, pues la media de perfiles en cuentas de redes sociales aumenta casi un punto. Se va hasta las 9, casi 9,5, que son un montón. O sea, yo me pongo a enumerar perfiles en 9 redes sociales diferentes y yo, que ya estoy en 6, se me hace, pues bueno, llamativo el tener. Yo a veces me pierdo un poco en este sentido, ¿no? Después, el 43% de los usuarios de Internet, entre los que yo me incluyo, utilizamos las redes sociales con fines laborales o educativos. Mismamente, hay muchas redes sociales que se suelen utilizar pues, con ese tipo de fines. Es un caso muy paradigmático. En el caso laboral, pues puede ser LinkedIn, ¿no? Que imagino que a todos os sonará, ¿no? En este ámbito laboral, incluso académico, para buscar trabajo. Y después, el 90% de los usuarios de Internet dicen que ven vídeos en línea por lo menos una vez al mes. Ese porcentaje se reduciría muy poco en los que ven un vídeo al menos al día. Yo personalmente me encuentro en esa media. No creo que todos los días, en mayor o menor medida, en una plataforma u otra, sí que consumo vídeo de algún tipo. Y por último, el 60% de las personas dice que ha visto un vídeo en YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, Twitch o Instagram en el último mes. Creo que esta cifra de las personas a nivel mundial. Estamos hablando de que en la Tierra ahora mismo somos 7.300 millones de personas. O sea, la cantidad, casi 4.000 millones de personas, un poquito más, han visto un vídeo en redes sociales el último mes. Me parece una cifra que ya indica la importancia que tienen estas en la actualidad, ¿no? Bien, y ahora ya centrándonos en lo que es el meollo, ¿no? El meollo del asunto. Me parece que he puesto esa cifra ahí porque me parece digna de mención. Y es que el 92% de los adolescentes españoles afirma tener el perfil en como mínimo una red social, ¿no? Esta es una información extraída de un estudio que hizo Google en colaboración con la Fundación del BBVA y la Fundación contra la contradicción, ¿no? Y es una cifra abrumadora. Por ese motivo, teniendo en cuenta que los adolescentes, que al final es las personas con las que trabajamos en un aula, en este caso, por ejemplo, hablo en mi caso, ¿no? Hay que tener claro desde un principio que estas redes sociales es el entorno natural donde se mueve habitualmente nuestro alumnado. Es un entorno que para ellos es muy cercano, es muy común, es muy raro que nuestros alumnos no tengan perfiles en redes sociales. Hay veces que no, evidentemente hay veces que porque sus padres no quieren o por determinadas circunstancias no tienen presencia en ninguna red social, pero bueno, creo que todos al final, como he dicho antes, incluso tener WhatsApp es tener una red social, ¿no? Pero ya vemos que pues, de cada 100 adolescentes españoles, 92 tienen un perfil en redes sociales, ¿no? Y por ese motivo, yo creo que como docentes, como profesionales dedicados a la educación, cada vez es más necesario manejar, o por lo menos, ya no exigir el manejo, ¿no? de redes sociales, porque hay infinidad de ellas, ¿no? Y cada una tiene sus particularidades y sus propios pormenores, por así decirlo, pero sí que tenemos que intentar, de alguna forma, entender cómo funcionan para intentar usar sus potencialidades a nuestro favor,
a nuestro favor en nuestro trabajo. Creo que esto ya es una opinión personal, lógicamente, basada en mi experiencia, ¿no? Como docente, y es que creo que el hecho de que sean una herramienta que ellos, bueno, yo la considero herramienta, que ellos utilizan a diario y que estén familiarizados con ella, de usarlas a diario, nos facilita o nos puede facilitar mucho el trabajo a la hora de desarrollar proyectos, a la hora de desarrollar o crear recursos audiovisuales, etcétera, ¿no? Por ese motivo, tenemos que tener la mente abierta, ¿no? Y, bueno, en función también de nuestras capacidades, de nuestra formación, de nuestro tiempo. Evidentemente, todos tenemos nuestra vida, nuestros ajetreos, nuestras responsabilidades, ¿no? Pero sí es cierto que sería conveniente, pues, explorar diferentes opciones. Yo, desde que estoy presente en el mundo digital, que pues, desde más o menos por allá el 2015, que empecé a subir vídeos divulgativos a Internet de historia, he ido evolucionando y me he ido adaptando a otras realidades. Empecé en YouTube y a partir de ahí pues fui ramificando, fui explorando otras opciones bueno, que podían de alguna forma estar ligadas a mi trabajo principal en YouTube, ¿no? Pues es el caso de, al principio pues empecé con Twitter, empecé con Instagram y ahora en los últimos tiempos pues me he arrancado también a Twitch y a TikTok. Decir que, bueno, dependiendo de lo que queramos hacer en el aula, de lo que queramos desarrollar o lo que queramos, no sé, de alguna forma plantear en el aula a nuestros alumnos, pues una red social va a ser más conveniente en un momento o va a ser más conveniente otra en otro, ¿no? No todas son iguales, todas ofrecen diferentes cosas y se puede aprovechar de ellas por lo menos algo. Todas tienen algo que aprovechar, ¿no? Y yo os he puesto ahí, sobre todo las más recurrentes, desde el punto de vista de un docente, explicándoos puntualmente las cosas que he ido haciendo yo gracias a ellas. O sea, os voy a describir un poco pues, los proyectos, los recursos, es decir, esas potencialidades que yo he conseguido extraer de cada red social, ¿no? Siempre orientándolo a un público pues eso, adolescente, en algunos casos, y otro más genérico en el caso de YouTube, como veréis luego, pero que de alguna forma parte de ese contenido está dedicado exclusivamente a los alumnos, ¿no? Al alumnado. En primer lugar, bueno, pues YouTube, creo que todos los que creo que estemos viendo este congreso, estemos presentes en este congreso, sabemos lo que es YouTube. Es la plataforma de vídeo más usada en el mundo, que tiene más de 2.000 usuarios a nivel mundial, se suben más de 400 horas de vídeo al día y evidentemente es la plataforma ideal para alojar y sobre todo divulgar recursos didácticos en formato audiovisual. Es sin duda, yo ahora mismo, en mi experiencia en estos 5 años que llevo creando contenido en Internet de este tipo, no he encontrado ninguna plataforma que pueda rivalizar en este sentido, ¿no? A la hora de crear un repositorio de vídeo, porque una de las cosas muy buenas que tiene YouTube es que tú creas un repositorio de vídeo y que encima el tema que yo trato, que es la historia, o bueno, creo que otras disciplinas son parecidas, ¿no? Disciplinas académicas, es que es un contenido atemporal. Se puede consumir en cualquier momento. La guerra, tú puedes ver un vídeo de la guerra de independencia española y lo puedes ver ahora en el 2021 o lo puedes haber visto en el 2017, que es exactamente lo mismo, es un contenido atemporal, ¿no? Que se puede consumir en cualquier momento y no pierde vigencia. La segunda que he puesto ahí es Twitch, que tiene la gran diferencia, o lo que la diferencia a grandes rasgos de YouTube, porque YouTube sí que permite también hacer directos, es que prácticamente todo el contenido que se hace en Twitch es para ser consumido en directo. Es una plataforma de streamings y ahora mismo es la que está rivalizando por este mercado, ¿no? de las grandes plataformas de vídeo, en este caso pues de streaming, es la que rivaliza con YouTube, ¿no? Y la diferencia, pues ya os digo, la principal es que es contenido pensado para crearse en directo. Pero, ojo, a pesar de poder ser creado en directo, se le pueden sacar posibilidades educativas. Ya os diré cómo. En tercer lugar, tenemos Instagram. Como ya sabréis, es una plataforma básicamente orientada a la fotografía. También en los últimos tiempos ha ido abriéndose también hacia el vídeo.
Y desde que se lanzó, allá más o menos por el año 2010, 2011, si no me equivoco, si no me falla la memoria, ha ido creciendo exponencialmente y ahora también se encuentra yo creo que en el top 10 de redes sociales con más usuarios del mundo. Y evidentemente, pues, a pesar de ser un contenido que está pensado para ser estático, también te permite, como es el caso de un post de una fotografía, ¿no? Sí que te ofrecen muchas posibilidades a nivel de recursos y a nivel de posibilidades a la hora de crear proyectos educativos, ¿no? Y en cuarto lugar he puesto TikTok, que bueno, es digamos la red social que ahora mismo es la que más curva de crecimiento está teniendo, sobre todo para consumo desde plataformas móviles. Tiene la particularidad de que limita el vídeo a 1 minuto, es la gran particularidad que tiene TikTok. Te obliga a crear un contenido muy breve, no tiene nada que ver con Instagram, Twitch o YouTube, en la que no existe una limitación de tiempo, ¿no? en los vídeos. Y hay que tener en cuenta una cosa, y es que ahora mismo, junto con Instagram, es la red social que más es usada por adolescentes. De hecho, no sé si alguien que me esté viendo será también docente o profesor, pero seguro que le habría llamado la atención alguna vez ver a alguno de sus alumnos o a un grupito de alumnos poniéndose a bailar delante del móvil y son bailes típicos que se hacen para TikTok, ¿no? Pues es una red social que está en auge, que usan muchísimo los chavales y las chavalas de corta edad, ¿no? De 11, 12 hasta los 16, 17 años y tiene muchas posibilidades, tiene también muchas posibilidades. Bien. Dicho esto, ahora presentadas un poco las grandes o las más recurrentes que yo he usado o que yo utilizo para crear contenido o para sacar de ellas recursos. ¿Qué podemos hacer con cada una? Bien. En primer lugar, YouTube, digamos que es la que mejor conozco, la que más manejo y donde yo más cómodo me encuentro y la que más domino, lógicamente. Es una plataforma que, como bien he dicho antes, te permite tener un repositorio, ¿no? Te permite tener un canal donde tú alojas tus vídeos creados por ti y puedes utilizarlos de varias maneras. Eso ya depende de tu metodología de trabajo en el aula. Pues si practicas el Flipped Classroom, pues creas tus vídeos, los dejas subidos al canal, tus alumnos pueden usarlos y puedes ¿no? desarrollar tu clase invertida de esta forma. O simplemente pues crear unos vídeos, unos recursos que sirvan como apoyo a lo que tú estés haciendo. De hecho, por ejemplo, yo tengo algún vídeo que, por ejemplo, este año cuando nos confinaron en marzo, pues se me ocurrió para intentar cerrar o consolidar los contenidos que nos habían quedado un poco en el aire cuando nos mandaron para casa, pues creé un par de vídeos orientados a explicar los totalitarismos y la Gran Depresión, ¿no? La crisis del 29 y la Gran Depresión, y son vídeos que están hechos como apoyo expositivo. Yo se los puse para que ellos se lo viesen en casa y sirviese para consolidar y sirviese para reforzar el contenido que habíamos dejado, entre comillas, a medias cuando nos metieron en casa y tuvimos que dejar de ir al centro, ¿no? Por culpa de la pandemia, ¿no? Otra posibilidad que yo le he encontrado a YouTube con el tiempo es darle la vuelta a la tortilla. No ser yo el que crea esos contenidos educativos o esos recursos, sino que sean los propios alumnos, hacer partícipes a los propios alumnos de su aprendizaje, fomentando pues, con ellos pues, la creatividad, la colaboración, porque hay veces que se puede hacer, bueno, podéis hacerlo trabajo en equipo, puedes hacer individual, ¿no? Y es planteándoles que ellos creen vídeos divulgativos. De hecho, el proyecto de final de curso de este año, que yo estoy desarrollando con cuarto de la ESO, es precisamente esto. He sorteado, elegí 50 temas dentro del temario, ¿no? Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, y por sorteo les tocó a cada alumno pues un tema. A uno le tocó el apartheid, a otro le tocó la crisis de los misiles, a otro le tocó las primaveras árabes, bueno, pues esas cosas, y tienen que ser ellos los que hacen ese vídeo, los que tienen, yo les he puesto, evidentemente, en ese proyecto les he puesto un ejemplo de guión, cómo se redacta un guión, les he puesto un tutorial de cómo se edita un vídeo, bueno, les he proporcionado una serie de herramientas para que ellos puedan construir sus propios vídeos divulgativos y que sean ellos los que pues sean partícipes de ese aprendizaje y expongan al resto a través de ese vídeo, que esos vídeos están pensados para ser expuestos luego en clase,
sean ellos los que con su trabajo descubran y después también transmitan ese conocimiento a sus compañeros. La idea es crear, en este sentido, pues un canal grupal de la clase y subir todos esos vídeos, evidentemente en privado, porque evidentemente también hay que tener en cuenta la imagen, o sea, la ley de protección de datos, evidentemente, sería un contenido en privado para consumir solo a nivel interno, ¿no?, del centro. Y bueno, YouTube es una herramienta, una red social que te brinda esta posibilidad, ¿no? Bien. En segundo lugar, Twitch. Esto es un entorno que hasta hace pues 6 meses me era totalmente ajeno. Y yo arranqué en esta plataforma sin mucha más expectativa que probar, ¿no? Un poco frustrado por el maltrato al que nos someten algunos creadores y en YouTube, ¿no? Con un poco la censura. Bueno, yo luego en la mesa redonda pues daría más pinceladas de esto porque si no nos desviamos del tema. Entonces yo me fui un poco a Twitch y me planteé, o sea, si yo me voy a Twitch, no me voy a ir para hacer el tonto ni para perder el tiempo, ¿no? Si yo hago algo en Twitch, tiene que tener, digamos, un valor añadido, un valor educativo. ¿Qué puedo hacer en Twitch, ¿no?, que tenga ese valor? Pues se me ocurrió dar clases online abiertas a todo el mundo que me quiera ver y, lógicamente, esas clases yo las grababa para tenerlas yo para mí. Unas clases que yo luego resubía a un canal privado que tengo y podía reutilizar o se lo podía proporcionar a mis alumnos para trabajar el Flipped Classroom, ¿no? Lo bueno que tiene Twitch es que también estás grabando, puedes grabar tu directo y reutilizarlo luego para los fines que tú quieras, ¿no? De hecho, yo, como veis ahí, pues me ponía un Google Jamboard y me ponía a hacer esquemas y explicando, pues por ejemplo, diferentes temas de la historia contemporánea. El antiguo régimen, la Revolución Francesa, el Imperio Napoleónico, bueno, cosillas así. Lo que pasa es que, claro, lleva un trabajo importante. Yo estaba 1 hora y media, yo llegaba de trabajar a las 5:30 del instituto y a las 7:30 me ponía hasta las 9 a dar la clase esta online, ¿no? Era un ambiente más distendido, pero sí es cierto que puedes crear ese recurso. Es decir, yo descargaba estas clases y luego pues las resubía o las retocaba quitando un poco la paja de 1 hora y media, pues que igual parabas a explicar una cosa o salía un subtema porque alguien en el chat te hacía alguna pregunta o lo que fuese. Eso lo editas y luego subes ya el vídeo editado a YouTube, precisamente, los vídeos de que se acaba de Twitch, y los compartías con tu alumnado para que, bueno, pues esos temas que tú ya ibas dando en clase, pues los tuviesen ellos para apoyar su estudio. En caso de que necesitasen una explicación de lo que ya habían visto en el aula, pues lo tenían de nuevo grabado aquí en Twitch. En tercer lugar, pues uno de los grandes recursos que podemos sacar o uno de los grandes proyectos que podemos desarrollar, por ejemplo, con Instagram, es el del proyecto del museo virtual, ¿no? De hecho, pues Instagram, como ya sabéis, se basa en subir o hacer post de fotografía y uno de los grandes atractivos que yo le he encontrado es que te brinda la posibilidad, yo siempre hablo también, ya sé que, bueno, os lo imaginaréis, pero yo hablo siempre desde las coordenadas de un profesor de historia, ¿no? Y, pues bueno, una de las posibilidades que encontré fue la de crear un perfil común para toda la clase. Toda la clase tenía las credenciales de ese Instagram y lo que se creaba era un museo virtual. Es decir, cada alumno tenía que subir, hacíamos un sorteo, pues el martes se subían dos posts a la semana, los martes y jueves, y por orden de lista o por sorteo, pues era el alumno X o Y, entraba en Instagram y subía un post sobre algo que estuviésemos dando en clase. Pues empezamos, por ejemplo, vuelvo al ejemplo del antiguo régimen, pues a hablar de una foto del antiguo régimen y explicar qué era la sociedad estamental, por ejemplo. El siguiente, pues sube un post y habla, pues por ejemplo, eso de los estados generales de 1789, ¿no? Digamos, la asamblea previa al estallido de la Revolución Francesa, ¿no? Iban haciendo post con imágenes y describiendo en el texto de debajo el acontecimiento histórico que tenía relación con la imagen, ¿no? Y es una forma también de que los chavales refuercen lo estudiado, de que refuercen de una manera un poco más lúdica, un poco más creativa, esos contenidos y esos conocimientos que están viendo en clase, ¿no? Y otro que también quiero poner en marcha, ¿no?, que he visto por ahí, que es un recurso que me parece, bueno, realmente llamativo, es el crear un periódico online, es decir, crear
pues post que vayan pues, relacionados con noticias de carácter histórico. Por ejemplo, hallazgos. Este es un proyecto que, por ejemplo, se podría desarrollar en asignaturas en todos los cursos, ¿no? Dependiendo desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato, dependiendo de la asignatura, pues se podrían cubrir pues, noticias que tengan que ver con la historia. Pues yo lo pensé, pues es crear un periódico de la historia. Pues noticias que tienen que ver con arqueología, que tienen que ver con hechos históricos, no sé. Las posibilidades son infinitas en este sentido, ¿no? La idea es que ellos pues, sean constantes, que ellos busquen la información, que redacten, que, bueno, la expresión escrita es súper importante porque muchas veces la damos por hecha y estos chavales, pues bueno, muchos de ellos tienen dificultades en la expresión escrita, también en la expresión oral, ¿no? Entonces, pues bueno, con estas cosas también de alguna forma les obligamos a que trabajen esas habilidades que son básicas, ¿no? en el desarrollo de sus competencias y de sus propios de su propia vida, ¿no? Y bueno, aquí voy a bajar un poco el volumen. Os he puesto este ejemplo, ¿no? Que es un vídeo, un TikTok que hice yo, pues explicando la boda de los Reyes Católicos. Pues explicando un poquito el proceso de cómo se casaron, utilizando un poco el humor, utilizando un poco la gracia de la canción, que se puso de moda en TikTok. De hecho, esta canción se puso, fue una canción viral, ¿no? Que se puso de moda en esta plataforma, porque no sé si lo sabéis, pero TikTok funciona por hashtags y por tendencias a la semana, y una de las tendencias, una de las músicas que estaban en tendencia, una de las canciones que estaban en tendencia esa semana era esta canción. Yo la miré, me miró, ¿no? Entonces yo aproveché para un acontecimiento histórico, el de los Reyes Católicos, pues lo utilicé así con un poco de gracia para divulgar un acontecimiento histórico pues importante, ¿no? Que es la unión dinástica entre Castilla y Aragón, ¿no? Pues esta es una de las fórmulas quizás que suele resultarles más graciosas. La cultura del meme en la que vivimos hoy en día, los memes creo que todos sabemos lo que son, y nuestros chavales, de hecho, yo mi alumnado memes, espero que no protagonizados por mí, pero memes conocen bastantes y, bueno, pues TikTok brinda esa posibilidad, ¿no? Vídeos cortitos en el que ellos, pues con acontecimientos históricos, tengan que hacer ese vídeo que, bueno, es que sea gracioso, ¿no? Y la verdad es que se pueden conseguir cosas súper chulas y súper graciosas con ellos, ¿no? Motivándolos pueden hacer, bueno, pues vídeos relacionados con el temario o con el contenido que estemos viendo y muy original, ¿no? Y lo bueno es eso, que no le requiere excesivo trabajo porque, ya os digo, la limitación de tiempo de 1 minuto, pues ya es bastante. Y bueno, otras opciones que he puesto ya para ir acabando, que se me acaba el tiempo, que ya voy un poquito justito, he puesto otras 2 opciones, que son Twitter, ¿no? Que es una de que tengo en mente desarrollar, ya la tengo más o menos perfilada y es también que se puede extraer ese recurso de ahí, ¿no? Es utilizar Twitter como una plataforma para desarrollar reportajes o narrar acontecimientos históricos, ¿no? Utilizando ya sabéis que Twitter es una red social basada en los mensajes de texto, en mensajes de texto de máximo 280 caracteres, a los que se puede adjuntar también fotografía y vídeo, pero fundamentalmente el medio es el texto. Pues la idea es elaborar hilos narrando acontecimientos históricos en primera persona. De hecho, yo vi uno súper chulo narrando, por ejemplo, las últimas horas de la Primera Guerra Mundial, todas las horas previas a cuando se firma el armisticio y se pone punto final a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pues en ese sentido, pues Twitter se puede utilizar también, ¿no? Para crear esos hilos y que los chavales, pues investigando, puedan crear esas líneas cronológicas, utilizando esos hilos, creando esas líneas cronológicas y explicando acontecimientos históricos con ella, ¿no? Y por último puse Spotify por una sencilla razón. Sé que Spotify no es una red social, o cuando pensamos en ella no solemos asociarla como nos pasa con WhatsApp, ¿no? O con Telegram. No solemos pensar que es una red social, pero bueno, está categorizada como tal y, como ya sabéis, está basada pues en el formato de audio, ¿no? Y dentro del audio pues es para escuchar playlists musicales o también podcast, ¿no? Y uno de los proyectos en los que puede servir esta red social es precisamente pues para crear podcasts, o sea, la palabra podcast, creados por nuestros alumnos. De hecho, el año pasado, durante el confinamiento, yo, el proyecto que dediqué, uno de los que dediqué más tiempo durante el confinamiento y hasta el final de curso, fue precisamente la elaboración de un podcast. La elaboración de un podcast histórico que es de temática libre,
porque aquí en Asturias no se pudo avanzar temario, entonces yo les dejé del temario que ya habíamos visto, pues un tema libre que ellos escogiesen y elaborar un podcast. Yo les di, como sucedió también en el del vídeo divulgativo, les di unas pautas para elaborar un guión, también unas técnicas para entonar, para expresarse lo que es el podcast y también para editar audio. Les pasé un tutorial hecho por mí también y elaborar unos podcasts súper chulos. De hecho, un chaval me hizo uno sobre las analogías entre los movimientos totalitarios de los años 30 y la obra de 1984 de Orwell, impresionante. O sea, que se pueden sacar cosas chulísimas y los chavales se pueden llegar a involucrar mucho creando pues un contenido y unos recursos realmente valiosos. Y Spotify sirve precisamente para almacenarlos, para tener esas playlists de esos podcasts que ellos pueden compartir y que pueden usar incluso para estudiar. Yo he encontrado muchos podcasts y muchas playlists de podcast en Spotify sobre contenido que tiene relación con los currículos, por ejemplo, con segundo de bachillerato, ¿no? Con todos los temas de segundo de bachillerato. Y bueno, pues poco más que decir. He puesto esa frase, ¿no? De Gottfried Bogart, que es un experto en redes sociales, ¿no? Y que afirma eso, que en el pasado pues eras lo que tenías y ahora, en esta época actual, ¿no? En esta época de Internet y de las redes sociales, eres lo que compartes. Y nada, deciros que muchísimas gracias por haber estado al otro lado y me quedo a vuestra disposición para preguntas, dudas, cuestiones, sinsabores, malestares, todo lo que sea menester. Nada, Pedro, malestares yo creo que ninguno. El único comentario que veo además por aquí en Twitch es una iniciativa muy interesante, con lo cual quiero decir, no te preocupes, no está spameando el chat de Twitch improperios, o sea que todo correcto. Bueno, te vamos a tener, al igual que a Francesc y a nuestro siguiente ponente luego en la mesa redonda, donde seguro que podemos profundizar en temas porque sí que eso que adelantabas de la censura y bueno, yo creo que el tema en general de los derechos de autor en YouTube a mí me parece apasionante y yo creo que ahí tiene que salir ese tema porque me interesa mucho vuestra visión. Yo ahora te quería hacer muy brevemente un tema que no sé si ha salido, yo creo que no ha salido en todo el Congreso, pero que me pareció un fenómeno muy curioso, que es el tema de las salas de estudio en Twitch. No sé si sabes a lo que me refiero, ¿no? Que sí, gente como Altozano las promovió mucho. Para quien no lo conozca, realmente estamos haciendo eso, una sala de estudio online donde un caster, un creador de contenido en este caso, ¿no? En Twitch decía, bueno, pues nada, voy a hablar 10 minutos, curramos 45 minutos, descansamos 10 y está toda la gente conectada y muchos alumnos decían que les venía bien para centrarse. ¿Tienes algún feedback en ese sentido de tus alumnos, de si organizaban este tipo de sesiones colaborativas o se apoyaban de algún modo en ellas para estudiar? Yo tengo, a ver, sé que hay un par de ellos que sí que me hablaron del caso de Altozano que has mencionado tú, ¿no? Y es llamativo. A ver, por lo menos mis alumnos, por lo general, no son consumidores de Twitch, pero no de ese tipo de contenido. Siguen a otro tipo de creadores. El contenido que ellos siguen en Twitch no tiene nada que ver, ellos no buscan en Twitch precisamente estudiar. Una sala de estudio, sí. Efectivamente. Yo lo que sí noté, quizás, eso que lo has dicho tú, por eso no lo he puesto como recurso, porque quizás yo sí que me he volcado más a mi rango de edad, ¿no? A los chavales a los que doy yo clase. Y sí es cierto que, por ejemplo, es el caso que me has puesto, que es el más paradigmático, quiero decir, uno de los más conocidos, ¿no? Yo creo que ese lo consumen más, digamos, ya gente que está más en universidad, en estudios superiores, ¿no? Me parece que es un formato, digamos, de contenido que yo creo que es más adecuado para un público más adulto. Yo, por la experiencia que te puedo dar, ya te digo, chavales de primero, segundo, tercero, cuarto de la ESO, están más pendientes de ver a un Ibai, a un Auronplay, que ver a un Jaime Altozano en una sesión de estudio, ¿no? Es más, lógicamente, por la propia edad del chaval, la etapa madurativa, ¿no? No están en ese rollo, por así decirlo, ¿no? Entonces es más difícil, pero sí que es muy interesante, ¿no? Esas sesiones. Y en YouTube también se ve vídeos de 4 horas, Estudia conmigo, que se llama, ¿no? El método Pomodoro, creo que es, y son gente estudiando durante 4 horas y tienen muchísimas visitas, que es algo muy llamativo.
Nada, de todas formas, enhorabuena por tu trabajo porque, quiero decir, a mí me parece muy inteligente que si los chavales pues utilizan un canal determinado para ocio, como puede ser pues eso, para ver a Ibai o a Auronplay, que se aproveche ese mismo canal, que se trate de entender un poco el lenguaje del canal y del medio y de adaptar los contenidos, que en tu caso además lo haces con un montón de canales distintos, con lo cual me parece que es un trabajo duro y el resultado la verdad es que es muy bueno. Entonces nada, con muchas ganas de escucharte luego en la mesa redonda, Pedro, te dejo descansar un ratito y nos vemos a las 5:30. Muy bien, un placer.